En esta mañana quiero profundizar un tema que ya conocemos. He usado también esta misma ilustración anteriormente y vuelvo a ella. Ilustración que es muy real, que todos un día estaremos ante Dios. Hay, por decirlo así, la Corte Suprema de nuestro Dios. Y hay la siguiente pregunta que hago mucho cuando me reúno con alguien para ver su entendimiento de Dios, y es, si llegases a estar ante Dios y Dios te preguntase, ¿por qué te dejaría entrar en mi cielo? ¿Qué le dirías? Y revela mucho eso, ¿no?, acerca de la creencia básica de una persona. ¿Y qué creéis que, si tenéis esa pregunta también, qué os han dicho a vosotros? ¿Cuál es una respuesta que la gente suele tener de manera típica, el incrédulo? ¿Qué creen? Si es que creen en Dios, muchos dirán, pues no creo en Dios. Hay un porcentaje de la población que es, pues, atea. Pero hay otro buen porcentaje de la población que tampoco es religioso practicante, sino que sencillamente dicen creer en Dios, pero que no es una creencia muy definida. ¿Qué dicen las personas? Dicen, yo me lo merezco. ¿Me lo merezco? Sí, algo así, ¿no? Pues que soy buena persona. ¿Sí o no? ¿Habéis escuchado esto? Y a menudo, ¿no? Soy buena persona, hombre. Soy buena persona. Y hoy en día hemos llegado, aquí, y hay un estudio que se ha hecho más bien concretamente hace unos años en los Estados Unidos, que la religión de allá ha llegado a ser lo siguiente, y se ve mucho aquí también, se ve en varios lugares del mundo, que hay una creencia en Dios, ¿vale? Entonces vamos a hablar de este aspecto o de esta cosmovisión en particular. Hay una creencia en Dios, no es una religión formal. La gente, sí, creo en Dios, pero es más bien una creencia autodefinida. Yo creo ¿en qué Dios? Pues el Dios en el cual yo creo, lo defino, y hay también una moralidad. Soy buena persona, las buenas personas van al cielo, pero es una moralidad relativa que es también hasta buen grado, según yo la defino, y las buenas personas pues van al cielo. Entonces, yo defino Dios, yo defino lo que es bueno y malo, y pues salga, como soy buena persona, iré al cielo. Y la meta de esta cosmovisión es ser felices. Esa es la meta. Y entonces, esto, aunque la gente dice creer en Dios, realmente, si les haces unas preguntas acerca de Dios, ves que no hay mucho interés. Las preguntas serias de la fe, después de una o dos, es como, hombre, es que al final tú haces lo que quieres y yo hago lo que yo quiero. ¿Pero crees en Dios? Sí, sí, sí. ¿Pero en qué Dios? No hay realmente un interés, es más bien una indiferencia en cuanto a estas serias preguntas de la fe. Y no es que la gente sea indiferente en cuanto a todo lo que hay en la vida o que no puedan pensar. Tienen, cuando hablas de algo que les interesa, mucho conocimiento, pasión, pero hay entonces una indiferencia, una falta de interés, una falta de poder articular creencia vinculada con esto. Y sí, al final las cosas son relativas. Entonces, esto se resume entonces en cuanto a una creencia acerca de Dios, de la moralidad y de la felicidad. Y es llamado entonces deísmo de Dios, moralista,
de ser bueno y terapéutico de la felicidad, así lo llaman. Y bueno, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos una respuesta no así de ambigua y no así de relativa, ¿verdad? Vemos un Dios definido, algo malo y bueno definido, y un propósito también bastante definido. Y en esta mañana tratamos este tema, pero vemos respuesta mediante un mensaje principal de un libro, de una carta de... Pues hoy tampoco colabora. Gracias, Andrea. Vivid unidos para la gloria de Dios, ¿vale? Ese es el mensaje que estamos viendo en esta mañana. Ahora, esto, claro, variará de persona en persona, pero yo elaboré lo que sería la idea principal cultural, ¿no? En mis palabras. Entonces, creo que es algo así. Vivid felices y llevaos bien el uno con el otro. Hombre, hay que respetarse las opiniones, aunque sea la moralidad que sea, hay que respetarse y dentro de este cuadro, si hay una creencia en Dios, y es un Dios que está ahí para resolverle los problemas a uno, ¿vale? Así es que es definido. Pero como vamos a ver y como ya lo sabéis, es muy diferente de lo que encontramos en la Biblia, de vivir unidos para la gloria de Dios. El llevarse bien el uno con el otro bíblico tiene mucha claridad en cuanto a lo que significa. Entonces, pensemos en esta Corte Suprema en cuanto a nuestra respuesta de lo que le diríamos a Dios. ¿Por qué te dejaría entrar en mi cielo si el Señor dice esto? Y vamos a ver lo que el pasaje dice. Estamos en la epístola que Pablo escribió a los romanos, es en el libro de los Romanos, y vamos a ver muy brevemente varios versículos para captar la esencia del mensaje, ¿vale? Y así aplicarlo a nosotros en esta mañana. Aunque es un trato teológico fantástico, el libro que Pablo escribió a los romanos, no es que Pablo se sentó a escribir un dogma, una doctrina. Él escribió a una audiencia que estaban ellos peleando los unos contra los otros, los judíos contra los griegos, en cuanto a cómo aplicaba la ley de Moisés o no aplicaba a su vida. Entonces Pablo les dio dónde ellos cabían en el plan de salvación de Dios. Y les dice, vemos en los primeros 3 capítulos, sois todos condenados. Y del 3:21 al final del capítulo 5, somos justificados en Cristo Jesús. Los capítulos 6 al 8, hay santificación o crecimiento espiritual en la vida del cristiano. Y los capítulos 9 al 11 es que es la culminación, la glorificación, la esperanza que tenemos. Los capítulos 12 al 15 es aplicación práctica a la luz de esta salvación. Y el mensaje que hace encajar todo el libro de Romanos junto es que se viva para la gloria de Dios en unidad, ¿vale? Veremos entonces este repaso y arrancamos entonces con el principio de la carta y dice Pablo entonces en el 1:16 y 17 dice lo siguiente. Esto sigue sin funcionar. Ya, gracias. Que ante Dios todos somos condenados. Es muy diferente, ¿no?, a la ética o la moralidad creída hoy en día. Es, pues, de manera claramente opuesta a lo que es la creencia general. Hombre, soy buena gente. Pues, según Dios, quien tú proclamas, en el cual proclamas creer, pues no es así.
Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vemos aquí que hay la salvación por el Evangelio, ¿no? El mensaje de Cristo muerto, resucitado, esa paga de nuestro pecado, esa culpa que nos quita, solamente posible en el sacrificio perfecto de Cristo. Y que hay un poder, que Dios es todo soberano, todopoderoso, para darle vida eterna y salvación a uno en Cristo Jesús, y que Él es justo y así es que nos justifica. Entonces vemos en este principio que hay un Dios que ama, un Dios que es justo, un Dios que es todopoderoso, y vemos a continuación que hay la ira de Dios. La ira de Dios en el 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y continúa describiendo entonces esa condenación, esa ira de Dios, esa santa y justa ira de Dios. Dice en el 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, Dios se ha manifestado, es creador. Al ver los cielos, las montañas, el mar, decimos, wow, hay un Dios que ha creado todo esto. Pero aún así, estos aquí dicen, wow, ese Dios, si es que lo reconocen, no lo reconocen aquí en este caso, y no le glorifican, no le dan gracias. En vez de esto, profesan ser sabios. Nosotros vamos a establecer lo que nosotros creemos que queremos, bueno, lo que nosotros queremos hacer al final. Y determinamos, aprobamos, damos razón o decimos, en otras palabras, lo que es bueno y malo. Y vemos descripción de varios pecados, de lo que Dios llama malo, que ellos practican y aprueban también los que lo practican. No solamente lo hacen, sino que hay que aprobar también los demás. Vamos a respetarse y, hombre, hay que considerarse el uno al otro, que es lo que, con lo cual culmina el final del versículo del capítulo 1. Bueno, del 26 entonces al 32, si podéis seguir conmigo, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, Dios creó, ¿no?, un hombre, una mujer, creó un matrimonio para ser así para toda la vida. Y aquí vemos que se cambia ese uso natural del cuerpo humano, biológico, cómo se hace la reproducción. Y no, nosotros deseamos pues tal sexualidad, hombre, hombre, mujer, mujer, y eso está bien. Y nos complacemos entre nosotros y aprobamos a cualquiera que quiera practicarlo. Y bueno, entonces eso de la inmoralidad o la fornicación que dice en el 29, que es toda clase de pecado sexual, abarca todo, es completamente aceptado en la sociedad, ¿no? Y luego, bueno, hay otros pecados aquí que no, homicidio, hombre, eso no. Entonces, el hombre ha decidido lo que está bien y lo que está mal, y al final también hay muchas excepciones. Uno diría, bueno, el homicidio está mal, o bueno, no está en esta lista, pero está en otras listas. Robar está mal, bueno, salvo cuando a mí me conviene y nadie me ve. O sea, entonces la moralidad es relativa, es según la sociedad, y es lo que uno desea que sea. Hace poco estaba hablando con un vecino, y uno de los pocos que he podido evangelizar, con una pareja con la cual él y yo hemos desarrollado alguna amistad, y pues llegó en la conversación donde podíamos hablar de Cristo, y así fue. Y él suelta lo típico, hombre, es que soy buena persona, y me ve la cara como, dice, ¿qué? Yo, bueno, eso es según tú defines. O sea, es una cosa que cualquiera de nosotros digamos, bueno, eso está bien, eso está mal, eso está bien, eso está mal, y luego vas a otro vecino y tiene otras reglas, o muchas semejantes y algunas diferentes, pero Dios ha determinado lo que está bien y lo que está mal. Y le dije, usando el ejemplo, por ejemplo, según Dios, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, es pecado, es violar la creación, el hombre, la mujer, hechos a la imagen de Dios, automutilarse el cuerpo y luego estar tomando medicina para alterarse la química del cuerpo y ser trastornados así. Dios llama eso pecado. Dice, bueno, a mí no me gusta tampoco, pero hay que respetar los que lo hacen. Entonces es esa relatividad, ¿no?, que encontramos en la cultura. Pero Dios llama lo que es bueno, bueno, y lo que es pecaminoso, pecaminoso. Y Dios, quien llama esto, no es el Dios tal como la cultura lo pinta. Dios es, podríamos decir, bueno, está ahí para cuando yo tengo problemas y que me resuelve. Es como quien me toma la comanda, el pedido cuando, no es que yo hago esto, no me gusta, pero cuando, digamos, voy al Burger King, al autoservicio, pues dame esto y esto y esto. Y Dios es así, tiene que darte tu pedido y tiene que hacerlo bien. Pues como el abuelito que no va ni a castigar a su nieto, aun si está haciendo todos tipos de desórdenes. Es como este sentido general que uno tiene cuando escucha lo que la gente piensa de Dios. Es el terapeuta cósmico que está en tu teléfono y puedes hacerle la llamada 24/7 y te tiene que resolver tus problemas. Pero eso no es el Dios de la Biblia. Dios es el Dios todopoderoso, santo, es el Dios eterno, y entonces se ha cambiado al revés. La sociedad está viéndose a ella misma, digamos, como Dios, y que el Dios que está ahí mejor me resuelva a mis cosas como yo
yo debo recibirlas. Y bueno, en el pasaje entonces habla primeramente de los que son los griegos, que son los inmorales, son los que no reconocen a Dios ni en este sentido del cual estamos describiendo. Pero Pablo continúa y luego habla a los religiosos. Habla a los que podríamos decir son los que quedan de católicos practicantes, o un testigo de Jehová, o un mormón, y incluye entonces del griego pagano hasta el más religioso que hay, y todo lo que hay entre los dos, lo que incluye en nuestra descripción de la cultura, de su percepción, ¿no?, de Dios, de la moralidad y del propósito de vida que tiene, que es la felicidad. Continúa entonces, dice en el 2.1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eres un buen religioso, que tú dices ser buena persona. Pero aún los que dicen ser buenas personas, pues han quebrantado los mandamientos de Dios. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha odiado? Eh, ¿Quién en algún momento de su vida no ha robado? ¿Quién no ha tenido pensamiento inmoral? Y la sociedad aún así se crea su propio estándar, ¿no?, de bondad, y somos buenas personas y luego la otra persona se da la vuelta y van chismeando y hablando detrás de su espalda, que es algo muy común, ¿no? O que soy buena persona, pero que luego la persona que se supone a la cual uno más quiere, que es su pareja, su familia, y tienen una relación de odio y de amargura, que es muy común. O sea, si uno expone los pensamientos que hay en el corazón del hombre, sinceramente ve que no es buena persona como presenta serlo. Somos pecadores del pagano de vida desordenada hasta el más religioso que hay. Somos pecadores. Eso es lo que dice Pablo. Y luego habla, entonces, vale, hay los paganos, hay los que siguen una ley intentando ganar su salvación, y continúa su argumento para decir, todos, para que no haya falta de claridad, dice en el 3.9, si puedes seguir conmigo, Romanos 3.9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y da la manera más enfática que pueda dar aquí para decir no, en ninguna manera, que nosotros los cristianos, no, nada así. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie es justo ante Dios, nadie es bueno ante Dios, todos somos condenados. Entonces, cuando evaluamos esa moralidad de la cultura, que dice, bueno, es que somos buenos, amables, hay que ser amable el uno con el otro, respetuoso, y tienen valores de trabajar hacia mejorar su persona, cuidar de su salud, intentar tener éxito. Y uno mira esto y dice, bueno, hay en una ética externa semejanza, ¿no?, a la fe cristiana. Pues Dios nos manda a amarse el uno al otro, por ejemplo. Hay semejanza, pero aunque esto tiene apariencia de fe, que es semejante a los que creen en Dios de verdad, hay un mundo de diferencia. ¿Por qué? Bueno, la relatividad de la moralidad, que llama bien lo que es claramente pecado. Eso es una cosa, y si vamos más hacia el fundamento, no definen Dios como quien Él es, santo, soberano, quien se ha revelado a nosotros a través de su palabra, no lo reconocen.
y tampoco reconocen a la solución que es Cristo Jesús para salvación. Es la única manera de no ser condenado cuando llegaremos ante Dios, en el juicio ante Dios. Entonces Dios se reveló y ante su revelación somos todos condenados, todos somos pecadores, no hay nadie que sea mejor que el otro. Y entonces, ¿qué? Bueno, sabemos, los que llevamos aquí un tiempo sabemos lo que viene, ¿no? No somos mejores que los incrédulos. Dios no nos salva porque somos buenos, nos salva a causa de su gracia. Y pues eso es lo que continúa unos pocos versículos después en Romanos. Entonces vemos la continuación del pensamiento en Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vale, hay esa separación, hay la imposibilidad de llegar a Dios por nuestros propios medios, por nuestra propia bondad. Y dice la solución en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Bien, todos condenados, si yo intento, aunque sea la mejor persona, hay unos religiosos que son conocidos en el mundo, que mira que, o se dice en la sociedad comúnmente, qué buena persona. Pues la mejor persona, en nuestra opinión, ante Dios no es buena. ¿Por qué? Porque ha quebrantado la ley de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez. No llega a Dios, no podemos llegar a Dios. Que nosotros cuando nos presentemos ante el tribunal, ante Dios, va a ser yo, Dios soy y hecho para abajo, condenado. O va a ser Cristo hizo esto por mí. Pues ven, hijo mío, eres aceptado, perdonado, redimido. Nos ha redimido, ha pagado nuestra deuda. Él fue quien tomó nuestro lugar ante Dios el Padre. Cuando Él vino y se encarnó, vivió perfectamente, cumplió esa ley completamente, y por lo tanto Dios el Padre aceptó el sacrificio. Y por eso tenemos que creer en Él. Dios nos dice que el único medio que nosotros vamos a ser aceptados, justificados, legalmente declarados limpios, es por decir, Cristo lo hizo por mí. Es no mirar hacia nosotros mismos, sino que decir, soy pecador, yo necesito a Cristo. Miro hacia aquel, el único bueno. Esa es la única salida en un mundo en el cual, bueno, Dios, sí, creo en Dios, pero ¿crees en Dios y vives así? Dios llama esto pecado. Dios es santo. Dios es definido en su palabra, se ha revelado. Y tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos ha dicho. Ese Dios soberano, santo, amor, ese Dios perdonador, ese Dios que condenará a todo aquel que no toma en cuenta lo que Él ha dicho, que no cree en su Hijo. Hay Dios, hay el pecado, hay entonces la condenación, hay Cristo que vino a morir por nuestros pecados y vemos a continuación en el libro de Romanos la santidad. ¿Vale? El tercer punto que vemos en el libro de Romanos es la santidad. Siendo justificados, vivamos en santidad. Dice en Romanos 6, 1 al 2, ¿qué pues diremos?
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, bueno, si no es por mis obras que llego a Dios, si no tengo que ser buena persona porque así Dios no me acepta, hombre, que viva en pecado. No. Pues si de verdad creí en Cristo Jesús y creí que lo que Él padeció en la cruz es lo que fue la paga de mi salvación, no voy a continuar a vivir yo en este pecado. Voy a decir, Señor, porque tú me has salvado, yo vivo ahora por ti. Y hay esa vida nueva, la batalla espiritual que inicia, el Espíritu Santo que nos dio vida nueva, también nos santifica poco a poco a medida que vamos avanzando, obedeciendo en la batalla espiritual y bueno, también pecamos aún así muchas veces, ¿no? Pecamos y sigue siendo de principio a fin por gracia, porque éramos pecadores, muertos en delitos y pecados, y habiendo sido rescatados, seguimos siendo pecadores, y es la gracia de Dios de principio a fin, pero hay un cambio de vida que ocurre. Dice en el versículo 2, en ninguna manera, otra vez, la manera más enfática para decir no. No puede ser menospreciar como si fuese así, ¿no? La fe. Gracias Dios por la salvación, déjame ahora volver a lo mío. No. Un verdadero entendimiento de la fe, una verdadera fe es una que tiene un arrepentimiento. Señor, siento lo que eso, para que Cristo tendría que morir por mí. Creo en ti, quiero vivir por ti. Esa es la respuesta del cristiano y hay una vida entonces de lucha, de batalla espiritual. Vemos la misma lucha de Pablo en el capítulo 7, ¿no? Que tiene una lucha muy intensa, haciendo lo que no quiere hacer, esa batalla espiritual, pero es diferente esto a yo vivo y me gozo en el pecado y yo llamo lo que está bien y mal y hago lo que yo quiera. Eso es muy diferente. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya hemos muerto a esto, somos nuevas criaturas. Entonces hay el vivir según yo quiero y yo decido lo que es bueno y malo y Dios pues es mi servidor versus Dios es mi rey y yo vivo en santidad para Él porque Él me salvó. Y hacemos esto porque, bueno, Dios nos da varias razones, esa no es la que hay en últimas, pero es una razón. ¿Por qué vivimos para Dios? El cuarto punto. Pues Él nos ha dado una esperanza, nos dice vivir así y aguantar esta batalla espiritual, porque Él nos ha prometido que todos sus hijos estaremos con Él durante la eternidad. Y vemos esa bella verdad desarrollada también en los capítulos 9 al 11, pero esto ya arranca antes, en el capítulo 8, dice en el 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo nos anima, nos manda a perseverar, porque aun si las aflicciones son difíciles, son nada comparables con lo glorioso que es la gloria que hay delante. La gloria por venir no es comparable, pues es eterna, no es unos pocos años, y la calidad de lo que va a ser vivir sin pecado, maravilloso. Tiene tanto valor y que entonces esto tiene que verse a la luz de lo que estamos padeciendo y causar una reacción diferente. Que las aflicciones, uno diga, bueno, es verdad que eso fue bastante difícil, pero comparado con lo que hay, no es gran cosa. Y más esperanza, bueno, vemos en el 38-39, seguro que varios podrían citarlo,
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vivimos así, ¿por qué? Pues porque tenemos esperanza. Pablo lo dice, ¿no?, en otra carta, pues si no hay resurrección, que dejemos de vivir para el Señor. Vamos a comer, vamos a beber y vamos a disfrutar todo, pero como lo hay, eso cambia todo. Ya que esto es una verdad inmovible del Dios eterno, Dios todopoderoso que nos ha creado, se tiene que tomar en cuenta, se tiene que rechazar la falsedad de que la gente cree, ¿no?, que, bueno, soy buena persona y yo determino lo que es buena persona y mala persona y yo determino lo que Dios es para mí y me va a aceptar porque soy buena persona. Pues es triste que es un sentir general, una creencia general, porque es falso. Pues si fuese verdad, pues bien, pero es falso. No es la verdad. La verdad es que hay condenación para los que no reconocen a Dios, a Cristo Jesús, a su perdón y no lo aceptan para ellos mismos. Tenemos esperanza y esto es una gran motivación para el día a día a no caer en pecado, sino que perseverar hacia las promesas, hacia el galardón. Y el último punto es pues el punto principal que vemos en la carta a los romanos. Dice en Romanos 11, 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios tiene un entendimiento pues que es mucho más alto que el nuestro. ¿Qué maneras vemos esto? ¿Qué maneras veis que Dios tiene un entendimiento más alto que el nuestro? Podéis participar. Una manera sencilla. Como Dios controla la creación. Una manera que gusto usar, y voy a volver a usar, es que tenemos el sol, ¿no?, que aquí nos da nuestro calor y está volviendo ya en abril más y es algo fantástico después un poco de frío. Y bueno, un poco de frío comparado a de donde soy yo. ¿Y qué si el sol fuese un poco más cercano? Estaría complicada la cosa, ¿no? O si fuese más lejano. ¿Y quién ha diseñado esto para que la Tierra dé su vuelta y que tengamos día y noche? Y nosotros, que somos, no sé, de estatura de 1 metro y algo, o los más grandes miden 2 metros, y vamos uno de 8.000 millones en esta tierra, con tanto orgullo, que vivimos pocos años, que tenemos poco poder, y vemos esa sabiduría, este poder de nuestro Dios. Él es creador, Él es salvador, Él es juez, Él merece toda la gloria. Y es para Él que vivimos, ¿no? Porque de Él,
por Él y para Él son todas las cosas. Y vemos de manera más contextual, Pablo escribiéndole a los hermanos griegos y judíos de los problemas que tenían entre ellos en el capítulo 15, 5 al 6, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto es el propósito de toda la epístola. ¿Qué pasa? Que habían diferencias, se dice que los judíos bajo un emperador, que se me olvida el nombre, habían sido echados fuera de Roma, y por la fecha de la carta a los romanos era después de su regreso. Ellos vuelven a esta iglesia, ha cambiado un poco en algunas diferencias culturales y están chocando los unos con los otros. Y entonces hay falta de unidad en esta congregación. Y Pablo les recuerda que tienen que tener un mismo sentir, una unanimidad según Cristo ha mandado, según lo que Él ha revelado, según lo que Él dice que es bueno y malo, según lo que Él dice que es la salvación. Y esto para la gloria de Dios. Si se le pregunta más que al español, y aquí somos muy multiculturales, pues si le preguntamos a un español típico, su meta en la vida, ser feliz. ¿Vale? Vamos a ser felices. Tengo tal y tal meta, vamos a juntarnos, vamos a ser buenas personas y llevarnos bien los unos con los otros. Y luego, o a pesar de esto, bueno, no toma en cuenta a Dios. Muchos dicen que sí. Bueno, creo en Dios, pero creo en un Dios que me sirve a mí, que acepta lo que yo digo que es bueno y malo, y que al final vive para mí, porque mi meta es ser feliz y espero que Él esté compaginando con mis objetivos. Eso no es Dios, eso es que yo soy el Dios de mi vida, yo digo lo que está bien y que está mal, y no tiene nada que ver con el Dios creador, soberano, salvador, juez del universo. Y tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dicho. Y hoy, bueno, hay que ya hemos doblado la rodilla ante Cristo, somos hijos de Dios y tenemos que evaluar eh, algunas cosas en cuanto a cómo la cultura o nuestro propio corazón nos está impactando. Por ejemplo, un síntoma de lo que es muy cultural sería que nuestro vocabulario ya no es tanto cristiano, que esa religión no formal no incluye vocabulario, no de arrepentimiento, no tiene lo que es orar con Dios, una relación con Dios, tiene términos seculares. Esa es una cosa. Otra cosa es que los problemas humanos son reducidos a patologías y tienen un tratamiento que excluye el pecado. Esa es otra cosa. Otra cosa es que la doctrina de la ira de Dios y de su justicia son tiradas a la basura porque son vistas como inconvenientes. Son reemplazadas con lo que es la meta, ¿no? de gozo y de autoestima y actualización personal. Eso es otro síntoma. ¿Cuál es mi entendimiento de la verdad? Es relativo. Yo veo que eso puede moverse o estoy diciendo, no, Dios dice esto, entonces es así. ¿Es la felicidad y el éxito lo que nos gobierna o tenemos otra aspiración más alta? A ver, espero que haya gozo en nuestra vida, pero eso es un fruto de vivir para Dios. Que yo, viviendo en el Señor, tengo gozo porque en la gracia de Dios estoy caminando con Él y tengo ese gozo profundo en mi alma de que
Eso es lo que la vida tiene que ser. Y entonces tiene que haber este gozo. No es que Dios nos mande a ser la gente triste del universo. De lo contrario, nos manda a ser gozosos, ¿no? Pero es un producto de vivir para la gloria de Dios. Y si no has doblado la rodilla ante el Señor, si no has reconocido a Dios como tu Señor, tu Salvador personal, tienes que hacerlo. Venir a la iglesia es algo bueno, es donde se predica la palabra de Dios, pero uno tiene que personalmente decir, Dios, te clamo a ti, soy pecador, sálvame, quiero ser hijo tuyo. Y ese paso de fe te, te hace hijo de Dios. Entonces te invito a ahora mismo o luego hablamos, a hablarle a Dios, una oración sencilla, no es algo que tienes que tener algún estudio para hacer. Dios salva a quien tiene fe en Él. Y bueno, algunas pautas para cuando hablamos con las personas, enfoquémonos en la subjetividad de la verdad. De verdad, ¿tú crees que todo es relativo? ¿Vale? Entonces, si es relativo y que hay que respetarse el uno al otro, pues si él te roba a ti, está bien, no. Pues todo no es relativo. O sea, hay tantos fallos lógicos que intelectualmente no son aceptables, pero la gente vive con ellos, eh, mostrarles la necesidad de tener una norma de vida, una, una moral normativa que viene del Dios creador. Hablarles de ese Dios que no es un Dios lejano, un Dios cercano que se acercó mediante encarnación, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en amor, hablarles de la verdad, del juicio de Dios. Entonces, vivamos para la gloria de Dios, reconociendo quién Él es, lo que somos, pecadores condenados, justificados en Cristo, viviendo en santificación con esperanza y todo esto para su gloria. Que el Señor nos ayude a vivir en unidad, así para su gloria. Amén.